En el primer video de esta octava sesión continuamos con el tema de función tubular y revisaremos el manejo renal de proteínas. Hemos descrito en videos precedentes que las proteínas se filtran y que la magnitud de su filtración puede ser catalogado como proteínas que se filtran rápidamente, proteínas que se filtran sustancialmente y proteínas que se filtran escasamente. ¿Cuál es la magnitud de la filtración de proteínas por día? Bueno, ya sabemos que la barrera glomerular presenta pues eso, una barrera a la filtración de proteínas. Sin embargo, algunas pocas proteínas logran filtrarse y eso lo hacen aproximadamente a una concentración de 40 miligramos por litro, que es la concentración de proteínas ultrafiltrables, y si eso lo multiplicamos por 180 litros por día, entonces tenemos que la carga filtrada de proteínas diaria es del orden de 7.2 gramos. ¿Cuál es el destino que tienen estas proteínas que se filtran? Pues básicamente es la reabsorción. Esta se lleva a cabo en el tubo proximal, es casi total y está limitada por velocidad máxima de transporte, de suerte que si la carga filtrada sobrepasa esta velocidad máxima de transporte, entonces la proteína se excretará, es decir, tendremos proteinuria. La reabsorción, el tipo de reabsorción va a depender del peso molecular de las proteínas. Para el caso de péptidos mayores, como son insulina, gastrina, glucagón, hormona de crecimiento, PTH, lisozima o albúmina, el túbulo lo que hace es endocitar estas proteínas. Luego estos endocitos son atacados pues, por lisosomas. Los lisosomas degradan a las proteínas en aminoácidos y estos aminoácidos entonces son reabsorbidos en el lado basolateral. Por el contrario, los péptidos pequeños, como el caso de angiotensina 2, son hidrolizados en el borde del cepillo y luego los aminoácidos son reabsorbidos en la membrana luminal, transportados a través de la célula y luego traslocados hacia el espacio basolateral. ¿Cuánto se excreta de proteína? Bueno, la excreción diaria de proteína anda en el orden de 30 a 130 miligramos por día, eso es lo habitual. Los límites que se consideran máximos normales son entre 150 y 200 miligramos por día. Y esta excreción de proteína puede aumentar en condiciones fisiológicas o fisiopatológicas. Fisiológicas como el ejercicio, el embarazo, el ortostatismo y en condiciones fisiopatológicas como la fiebre. La excreción de proteínas por día resulta fundamentalmente, aunque no exclusivamente, el resultado de un proceso de secreción tubular. ¿Y qué proteínas se secretan? Bueno, la primera proteína importante en este sentido es la proteína de Tams-Horsfalz, que también se le conoce con el nombre de 1-modulina. Esta es una glicoproteína de alto peso molecular, 23 por 10 a la 6 daltones, que es formada y secretada en la porción ascendente gruesa del ACGN y en tubo contorneado distal. Tiene como características el que esta proteína inactiva interleucina 1 y TNA-alfa y es excretada en el orden de 30 a 50 miligramos por día. Otro dato relevante es que esta proteína de Tams-Horsfalz constituye el núcleo sobre el cual se deposita otra serie de materiales que en un momento dado llegan a tomar la forma del túbulo, que se conoce con el nombre de cilindros. Y de acuerdo al número de cilindros y al tipo de cilindros que se forman en los túbulos renales, estos pueden contribuir a definir el proceso patológico por el cual está cursando el riñón. Otra proteína que se secreta es la inmunoglobulina A y el túbulo, como todo buen sistema de drenaje,
pues tiene su propio destapatúbulos, y la enzima que destapa los túbulos se conoce con el nombre de urosinasa. ¿Cómo maneja el riñón los aminoácidos? Bien, pues estos son libremente filtrables. Su reabsorción es muy importante, aunque no completa, aproximadamente el 99% de la carga filtrada, y el sistema reabsortivo de aminoácidos tiene mayor afinidad por los isómeros L de los alfa-aminoácidos. En la membrana luminal tenemos mecanismos dependientes de sodio, como son el cotransporte sodio-aminoácidos. De aquí actualmente se consideran que existen 7 transportadores diferentes, tanto para aminoácidos neutrales como para aminoácidos básicos, acídicos, y para beta-aminoácidos e aminoácidos. También hay mecanismos de transporte que son independientes de sodio. Y aquí estos se consideran como acarreadores de aminoácidos neutrales, acarreadores para cistina y acarreadores para aminoácidos básicos. En la membrana vasolateral, por su lado, la manera como se translocan los aminoácidos del interior de la célula hacia el espacio vasolateral, pues es básicamente a través de 2 mecanismos. Uno es de difusión facilitada y otro mecanismo de transporte que se observa a nivel de la membrana vasolateral. Es un tipo de transporte activo secundario en el que se transporta sodio y se cotransporta contra glicina, glutamina, aspartato a la célula. Es decir, que en el lado vasolateral tenemos un mecanismo que permite ingresar este tipo de aminoácidos a la célula en cotransporte con sodio. Este aspecto es importante porque resulta que el aminoácido glicina se ha demostrado tiene un efecto citoprotector renal que en las posibilidades describiremos más adelante. Okay. ¿Cuánto se excreta de aminoácidos? Bueno, se excretan en el orden de 60 a 200 miligramos por día, siendo la glicina el aminoácido más abundante, aproximadamente el 1% de la carga filtrada de aminoácidos. Y procedamos entonces a hablar de las proteinurias patológicas. Bien, en esencia existen 3 tipos de proteinuria patológica: la proteinuria sistémica, la tubular y la glomerular. En el primer caso, aparece proteína en la orina o hay proteinuria, básicamente porque la cantidad de proteínas que se filtran, en este caso de bajo peso molecular, aumenta de forma importante, y aumenta por razón de que puede estarse sucediendo circunstancias patológicas que aumentan la concentración de proteínas plasmáticas de bajo peso molecular. El caso típico es la proteína del mieloma, en el cual entonces estas proteínas son de bajo peso molecular, aumenta su concentración y por lo tanto su carga filtrada aumenta. Esta sobrecarga de proteínas de bajo peso molecular sobrepasa el transporte máximo, y dada esa razón entonces aparece una proteinuria que característicamente tiene, si se hace una electroforesis de la orina, proteínas de bajo peso molecular. La siguiente proteinuria patológica es la tubular, donde el problema primario radica en que el transporte máximo para el transporte máximo de proteína se ve reducida, y aunque la carga filtrada es normal, esto resulta pues que sobrepasa esta capacidad de transporte disminuida, de suerte entonces que lo que observamos es una proteinuria de bajo peso molecular, y que en general no es de gran intensidad. Aproximadamente
las proteinurias tubulares son iguales o menores a 1 gramo en 24 horas. En contraste, la proteinuria glomerular, el evento primario que los provoca es una lesión a nivel de la barrera, de la barrera glomerular. Esto, por razones que supongo ya se entienden, permite entonces el filtraje de proteínas de peso molecular alto y de peso molecular bajo, aumentando evidentemente la carga filtrada, y esta carga filtrada sobrepasa la capacidad de transporte máximo, de manera entonces que lo que se observa pues es una proteinuria con proteínas. Si se realiza una electroforesis de esta orina, observaremos proteínas de alto y bajo peso molecular, y en general las proteínas glomerulares son proteínas muy abundantes, generalmente mayores de 1 o 2 gramos de proteína en 24 horas. Voy a platicar unos minutos sobre la albúmina. La albúmina es la proteína más abundante dentro del plasma, que tiene un peso molecular de 69.000 daltones. Y la albúmina tiene muchas funciones, pero voy a mencionar básicamente 3 que considero relevantes. La primera de ellas es que participa en el determinismo de la presión oncótica, como ya lo hemos analizado. Segundo, participa en la regulación del equilibrio ácido-base, como veremos en videos posteriores. Y finalmente transporta hacia y desde los tejidos múltiples sustancias bioactivas. Esta es una molécula muy activa, y desde el punto de vista de su reabsorción tubular, la carga filtrada de albúmina por día alcanza en promedio aproximadamente 1 a 2 gramos. Es decir, de las 7.2 gramos de proteínas que se filtran, 1 a 2 gramos son albúmina. El tubo proximal reabsorbe, como ya mencionamos, la albúmina infiltrada por medio de endocitosis, a través del mecanismo de megalina-cubulina, y esto, en esencia, lo que se transporta o lo que se reabsorbe es del orden de 1 a 2 gramos por día, de manera que las cantidades que secretan son muy pequeñas. Okay. Este mecanismo de endocitosis, característicamente en condiciones en las que hay proteinuria de tipo glomerular, muestra un factor de expansión de aproximadamente 2,5 en casos de síndrome nefrótico. Recordarán ustedes que el síndrome nefrótico es una entidad patológica en la cual por mecanismos diversos, por eso se llama síndrome, por mecanismos diversos pierde las características de selectividad de la barrera glomerular, y esto hace entonces que se observe una proteinuria de tipo glomerular de alto y bajo peso molecular. La albuminuria, como es de esperarse, entonces resulta cuando la carga filtrada de albúmina excede la capacidad de reabsorción tubular, el TM máximo o el TM de reabsorción de albúmina, y habitualmente nosotros excretamos una cantidad muy pequeña de albúmina, del orden de 0 a 30 miligramos por día. De manera que cuando nosotros encontramos valores de albúmina en orina de entre 30 y 300 miligramos por día, declaramos entonces que el paciente tiene microalbuminuria. Y la microalbuminuria indica lesión glomerular temprana. De manera que uno de los marcadores clínicos habituales para evaluar si hay lesión glomerular es el solicitarle al paciente que se le determine microalbúmina en orina.